Manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa económico con peras y manzanas aquí en Mega. Por supuesto, vamos a hablar de varias noticias económicas. La más importante, el crecimiento de la actividad económica en el mes de abril, impulsado principalmente por la minería. Fue el motor de este carro llamado economía chilena. También algo aportaron las exportaciones, el comercio ya con el último suspiro de las ventas a los turistas argentinos. Tamara Vilgrón, reportera económica, parte de este staff del equipo de economía de Mega. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, don Robert? ¿Has alcanzado a comprar algo en el Cyber Nada, Day? no he revisado nada hasta ahora, así que no puedo decir nada Yo, respecto a mi eso. catastro es un perfume y unos calzoncillos también. Ah, mira qué Sí, estupendo. también, bueno, más para días Me dijeron fríos. que había una marca ahí en Natura que tenía hartos descuentos igual. Y, Que estaba bueno. bueno, hoy día vamos con nota de los Ah, descuentos en carne, en mira qué comida. rico, Así que eso es súper maravilloso. Ahí sí que voy importante a para revisar. la gente, el tema de los alimentos. Oye, vamos de inmediato con nuestro entrevistado para explicarle que nos aterrice. Es un buen número el crecimiento de 2,5% de la actividad económica en el mes de abril. El gobierno lo celebra, algunos dicen que sigue siendo una cifra mediocre, mala, que la economía está mala, el desempleo volvió a subir. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien sabe, al profesor economista Juan Naguel. Él es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Profesor Naguel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Bien, pues. Bueno, Hola. la primera pregunta. Salió la cifra de crecimiento de la actividad económica, el I+X, índice mensual de actividad económica que entrega el Banco Central. La fotografía del mes de abril, la economía chilena creció 2,5%, un poquito más arriba de lo que se esperaba, prácticamente era el número que habían calculado muchos. ¿Es una cifra para celebrar? ¿Está bien? Estamos en torno a un ritmo de crecimiento de un 2,2, 2,3% en lo que va del año. ¿Cómo interpretamos esta cifra? ¿Es bueno para la gente, para el chileno común y corriente, profesor? Bueno, vale la pena recordar un poco qué es lo que mide esta cifra. Esta cifra mide el valor total de todo lo que se produce en el mes y lo compara con lo que se produjo en abril del año pasado. Básicamente mira la cifra de este año y la compara con la cifra del año pasado. ¿Y por qué es útil ver lo que se produce en la economía? Porque se supone que lo que se produce también es ingreso. Es decir, todo lo que vende una tienda, por ejemplo, es ingreso para los trabajadores de la tienda, para los dueños de la tienda, para los bancos que le prestan a la tienda, etcétera. Entonces, hay una correlación o hay una relación muy directa entre lo que se produce y los ingresos de las personas. Por eso es que nos gusta ver que la producción o el IMASEC vaya creciendo, porque mientras más crece la producción, más ingresos tiene la gente y más plata tiene en el bolsillo. En el caso de la cifra que salió en abril, hay un crecimiento moderado del 2,5%. Es una buena noticia en términos relativos, porque obviamente sería mucho peor si la economía estuviera decreciendo, pero también podríamos tener una cifra un poquito más abultada, es decir, podríamos tener un crecimiento más vigoroso. Sí. Entonces, en ese sentido, es más o menos, la noticia es más o menos buena. Ah, sí, o sea, y tú hablabas Dependiendo de... del cristal con que se mire. Exacto, y tú hablas Por supuesto. de moderado, ¿cierto? O sea, el ministro dice que es una buena noticia para este inicio del segundo trimestre del año, pero ¿es sostenible a largo plazo esta noticia? Bueno, Bueno, algunos dicen que es muy buena noticia, pero viéndolo desde la perspectiva, desde tu perspectiva. sí es sostenible en el sentido de que pareciera que los vientos que están agitando las economías mundiales están calmándose un poco. Ya no tenemos la turbulencia que teníamos hace un par de meses cuando había mucho miedo de una recesión mundial. Yo creo que ya esos miedos se han ido disipando. Es decir, la economía chilena no está en un contexto de crisis o un contexto de alta vulnerabilidad o alta volatilidad en este momento. Obviamente, con los líderes mundiales que tenemos podría cambiar de un día para otro. Pero en ese sentido, eh, yo creo que en este año vamos a tener un crecimiento moderado alrededor de lo que estamos viendo para el mes de abril, del 2,5%. Es lo que todo el mundo está pronosticando. No es suficiente para sacar a Chile de la pobreza, no es suficiente para las aspiraciones de las personas, pero ciertamente es mejor que tener crecimiento cero o negativo. Claro, Entonces, es en bueno ese también el sentido, contexto, lo que usted plantea, porque efectivamente a comienzo de año o hace algunas
meses o semanas estábamos con un viento en contra, pero terrible, y el ministro Marcel, antes de partir a Francia, donde está en el tema de la OCDE, dijo, celebró la cifra y dijo el 2025 va a ser un buen año económico Mira, pese a los vientos en contra que estamos teniendo en el mundo. Me parece que podríamos escuchar esa declaración para comentarla acá con el profesor. Mati, démosle. por favor, a ver si está la declaración de ministro Marcel opinando sobre el IMASEC. Veamos lo que dijo. Este indicador arrojó un crecimiento de 2,5% respecto del mes de abril del año pasado y de 1,8% para el IMASEC no minero. En el caso del IMASEC total, se ha superado una vez más las expectativas de mercado, que de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, arrojaba una mediana de 2,1%, y la mediana de la encuesta de Bloomberg después de los indicadores sectoriales que se dieron el viernes era de 2,2%. Es decir, una vez más, tenemos una economía que está excediendo las expectativas en materia de crecimiento. Ya, bueno, el ministro Marcel dice que nuevamente hay una cifra de mensual, de IMASEC, del indicador mensual de actividad económica, que está por sobre lo que esperaba el mercado y eso es una buena noticia. Ahí volvemos a la misma pregunta. Hay un conformismo con estos números para el gobierno, pero en el otro lado de la moneda muchos especialistas señalan que, y tal como usted lo explicaba, no es suficiente Exacto. para bajar, por ejemplo, la tasa de desempleo, que es algo que a la gente le importa. Subió Sí. a 8,8%. Que la gente pueda tener mejores sueldos, que haya mayor estabilidad, que haya rotación, que yo esté en mi pega y venga la pega de al lado y diga, oye, te podría traer por mejor plata, qué sé yo. Sí. Eso no está ocurriendo, profesor. No, y parte de eso tiene que ver con el hecho de que el IMASEC es un promedio, es decir, hay sectores que crecen más que otros. En el caso de la economía chilena hay que recordar que la economía chilena es guiada muchas veces por lo que sucede en la minería. Y ciertamente en las cifras de la minería en abril son buenas, estamos produciendo más cobre, pero la minería es un sector que es tradicionalmente lo que se llama capital intensivo. Eso quiere decir que no emplea a tanta gente como corresponde con su peso en la economía chilena. Eso pasa mucho con sectores como la minería, como los hidrocarburos, como sectores que son altamente intensivos en tecnología, en fábricas y en maquinaria. Por lo tanto, si bien el crecimiento de la economía chilena es bueno, también hay que tomar en cuenta que hay un problema de empleo subyacente y que por mucho que crezca la minería, el impacto sobre el empleo no va a ser tan alto a menos que ese crecimiento se traslape a otros sectores que sí inciden mucho en el empleo. Por ejemplo, la construcción, que está de muy capa caída, y por ejemplo los servicios o el El comercio, por ejemplo, comercio. que son sectores Sí. que son mucho más intensivos en mano de obra y que emplean a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, hay que tener eso en cuenta también. Juan, tú decías que, bueno, el crecimiento va a estar entre el 2,5 por ahí. De hecho, hace algunas semanas atrás hablamos que iba a haber un piso como del 2% en el crecimiento, pero ¿se puede prever esas cifras, entre comillas, positivas para los próximos meses, considerando los desafíos, estos vientos en contra que hemos tenido a nivel externo? ¿Se puede prever que tengamos un piso de crecimiento, por ejemplo, un 2%? ¿Nos vamos a ir más abajo de eso? Bueno, en economía siempre todo es posible. Recordemos que el año 2020 había pronóstico de crecimiento y tuvimos una pandemia, Una, ¿no? claro. Exacto. Ciertamente todo es posible. Sin embargo, yo diría que dado lo que hemos visto a lo largo del año, ya quizás casi la mitad del año ya pasado, es poco probable que caigamos en terreno negativo para la economía este año. Yo creo que si bien el crecimiento va a estar en torno al 2%, puede que esté un poquito por debajo, puede que esté un poquito por encima. Todo va a depender de lo que pase en los próximos meses. Pero yo creo que ya una vez que ha pasado la mitad del año, ya creo que es más o menos seguro de que estamos dentro de un rango de lo razonable. No es suficiente como para de verdad bajar el nivel de empleo y para hacer crecer la economía sustantivamente en Chile, pero es un crecimiento moderado. Algunas personas lo califican como mediocre. Yo diría que es un crecimiento moderado y es un piso para poder buscar mayores oportunidades de desarrollo en los próximos años. Como ha pasado Sí. el tiempo, ya estamos en el Sí, pues mitad de efectivamente ya año. estamos a Sí. mitad de año. Ahora, es Wow. súper importante lo que Sí. dice el profesor Naguel en el sentido de que estos números no bajan el desempleo. Estamos ahí entre Exacto. 8,5, 8,8.
Y eso es lo que le importa a la gente, estos números. Si el IMASEC de 2,5 de abril a la mayoría de los chilenos Es como, ¿en qué me ya, afecta? ¿y qué me afecta a mí? Claro, Sí. y ahí nosotros hacemos la bajada como programa, que hacemos educación financiera, lo explicamos con pera y manzana, que efectivamente ese número, si fuera más alto, habría más posibilidades, si alguien está en este momento viendo el programa y no tiene trabajo, de encontrar un empleo, porque al final eso es lo que no importa, el empleo de uno, del compañero, de la compañera, de los papás, de los vecinos, de los amigos. Sí. Entonces, ese es el tema. Y ahí la pregunta que quería hacerte, Juan, es, así como estamos entonces, la tasa de desempleo va a seguir moviéndose en el segundo semestre en estos números que hemos estado viendo en el último tiempo, 8,5, 8,6, 8,8. Yo pronosticaría que más bien va a empezar a bajar levemente. Ah, ya, es Recordemos una que buena cuando hay noticia. Sí, bueno, recordemos que cuando hay campañas presidenciales, los gobiernos y los candidatos y todos los políticos hacen lo posible por bajar el nivel de desempleo. Hay mucho empleo temporal que sucede con las campañas políticas. Entonces, en ese sentido, yo prevería que la tasa de desempleo va a empezar a bajar en los próximos meses levemente. O sea, aquí hay un tema de desempleo estructural en Chile. Sí. Llevamos muchos años por encima del 7, del 8%. Por lo tanto, aquí hay que ver el tema de las rigideces en el mercado laboral y las tendencias a largo plazo que no son buenas para el nivel de empleo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con todas las tendencias que hay en la economía que hacen pensar que muchos empleos quizás va a haber ciertos cambios en el mercado laboral para los cuales quizás la población tiene que irse preparando. Pero Juan, Entonces, en ese sentido, yo diría probablemente baje levemente, pero aquí hay un problema a largo plazo que hay que atender y tiene que ver con muchos ámbitos, con ámbitos tributarios, con ámbitos de regulaciones laborales y con la dinámica propia de la economía que no termina de despegar. o sea, esa baja del desempleo que tú hablas es más bien temporal, por así decirlo, como Sí, en este sí, va a ser periodo, contingente. Yo creo que va a ser contingente. Por la plata que se Generalmente se gasta por el observa, año electoral. pero después nos vamos a topar quizás sí, cuando hay con el años electorales verano. la gente... Se Ujú. tira la billetera por la ventana. Sí, bueno, aunque en Chile, en cierto modo, el gasto público está un poquito aislado de ese tema, pero siempre hay cosas que pasan y las campañas mismas gastan dinero, entonces, y emplean gente. Entonces, en ese sentido podemos ver, yo creo que va a haber un pequeño efecto en ese sentido. Tú decías lo de la construcción, que es un sector que, a diferencia que, claro, pues tú explicabas, ahora en estas cifras que estamos conociendo, los motores claro, te generan un buen número, un mejor número, Exacto. como es la minería, las exportaciones, pero no generan tanto empleo. La construcción sí, la construcción es un motor de empleo, y además mueve, Sí, hace que las ferreterías, una serie de Todo se personas mueva, se vayan sí. moviendo. Y sí, la construcción sí. está súper estancada porque la gente no está comprando casas, hay 114.000 viviendas que están ahí esperando, pero debiera haber un efecto con el subsidio a los créditos hipotecarios que debiera empezar a destapar, la gente sí. empezar a comprar. Me han dicho los bancos, me han contado varios bancos que de nuevamente hay interés, hay gente que está embarcándose en crédito hipotecario. Por ahí podría destaparse eso y la construcción volver a construir más edificios, más casas y así emplear más gente. Por ahí puede ser la construcción un motor para el segundo semestre. Sí, esa es una gran apuesta. Recuerden que por ejemplo, hace unos 15 años cuando existía el subsidio de FL2, me acuerdo que el centro de Santiago se empezó a llenar de edificios residenciales, por ejemplo. Ese tipo de políticas tienden a tener un efecto positivo sobre el sector de la construcción. También, por ejemplo, hay mucha interés en cumplir metas de viviendas sociales. Entonces, en ese sentido, mientras el gobierno tenga disponibilidad de recursos, probablemente va a dinamizar un poco el sector de la construcción. Habría que ver hasta qué punto eso se materializa, todo eso depende de temas presupuestarios y de temas de ejecución del gasto que está por verse hasta qué punto el gobierno va a poder tener un efecto positivo en ese Y ámbito. tiene un tope de 50.000 subsidios, si mal no Sí, recuerdo, es 50.000. el subsidio al Sí, dividendo, o sea, Podría ser la mitad prácticamente del stock que está del stock disponible. que queda disponible, pero ¿y el sí. otro stock, cómo nos hacemos cargo de eso? Sí, porque recordar que el subsidio va a la compra de viviendas que Exacto. probablemente algunas que ya están construidas. Sí. Entonces, en ese sentido, no habría un efecto inmediato sobre el nivel de empleo, porque ya las viviendas están construidas, lo que están haciendo es salir de inventario. Claro, Entonces, quieren bueno, deshacerse del habría que ver stock. el efecto de eso. Sí, Ujú. sí. Ahora, Habría que ver el efecto sobre la ahora construcción. Sí. también está ocurriendo que los bancos están lanzando también crédito hipotecario con ciertos tipos de ventajas. Copeuch, por ejemplo, a 40 años. Al ser más largo, el dividendo es más pequeño. Al ser el Como dividendo crédito. más pequeño,
lo que te solicitan de sueldo es más bajo, que es uno de los problemas que había. Sí. Y el Banco Claro. Internacional, que tuvimos también a unos sugerentes acá, está lanzando una hipotecaria en que en los primeros 5 años te ponen un dividendo como un 30%, 40% más bajo. Hacían un cálculo que para un dividendo de 800 lucas te lo bajaban a 500. Y después Ay, te lo Claro. disipaban lo que no pagáis en el resto. Pero 5 años de facilidad. o Y sea, eso más progresivo también progresivo. para los Entonces, próximos años. sobre Porque, todo para los más jóvenes que con estas condiciones que hay ahora, sobre sí, todo de exigencia de sueldo, no pueden comprar. Entonces eso debería destapar. Ahora, bueno, hablaba también de usted de las rigideces laborales. Para algunos, el tema de terminar con el tope de años para indemnización por despido puede ser hacer que la economía, el mercado laboral sea más rígido. Estoy hablando de la propuesta de un grupo parlamentario del Frente Amplio, encabezado por el mira. diputado Diego, por el diputado, se me olvidó el nombre. ¿Chalper? No, otro, no, del Frente Amplio. Ah, Diego, Ay. bueno, ya me voy a Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, Ibáñez. gracias, Max. Ujú. Diego Ibáñez. El diputado Diego Ibáñez con el grupo parlamentario presentó una propuesta para terminar con el tope de 11 años que tiene nuestra economía Sí. para indemnización. O sea, que no haya tope. Si alguien lleva 20 años y lo despiden, se le pagan 20 meses, corresponden a 20 años. Si alguien lleva 30, si alguien lleva 15, qué sé yo. Para algunos eso sería muy bueno para quienes tenemos trabajo, pero pésimo para quienes están afuera porque les va a costar una barbaridad encontrar trabajo. ¿Cómo lo Sí. ve usted esa medida, profesor? Generalmente ese tipo de medidas se contraponen. Es decir, cuando hay medidas tipo eliminar los topes para las indemnizaciones, la misma subida del salario mínimo, de repente están discutiendo obligar a las empresas a contratar personas de mayores de 50 años. Todo eso es regular el mercado de trabajo. Es decir, eso impone rigideces al mercado de trabajo. Ese tipo de medidas tienden a ser buenas para las personas que tienen empleo, pero tienden a ser caras para los empleadores y por lo tanto los empleadores se lo van a pasar 2 veces antes de, por ejemplo, despedir a un empleado que no esté dando la talla y contratar a una persona nueva. Entonces, si tú tienes empleo, bien, pero si no tienes empleo, va a ser más difícil que consigas trabajo, porque básicamente eso hace que las empresas, esa rotación de personal que hace que la gente salga de ciertos empleados y contrate empleados nuevos y que beneficia a las personas que, por ejemplo, están recién entrando al mercado laboral, esa dinámica se frena por estas rigideces. Entonces, hay que tomar eso en cuenta a la hora de uno apoyar ciertas medidas o pensar que ciertas medidas son buenas. En el sentido de que mientras más tú regulas el mercado laboral y más rigideces impones, más difícil se hace esa creación de nuevos empleos que es tan necesaria, sobre todo para la gente joven. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que la discusión del empleo en el país uno podría tomarse mucho tiempo para poder discutirlo, pero tú hablabas también del problema estructural que tiene el desempleo en nuestro país. ¿Cómo Sí. lo podemos abordar? O sea, en el fondo, ¿qué ideas, qué se puede proponer como para buscar una alternativa que pueda dar finalmente con este problema y que pueda eliminarlo finalmente? Destrabar el desempleo empleo y estructural. que ha sido, o sea, tú lo has dicho, no lo hemos podido bajar del 8,5. del 8,5, Del 8. claro, del Sí. 7. Entonces, es un problema estructural que ha sido difícil de destrabarlo, como decía Roberto. Sí, hay diferentes medidas. Una, por ejemplo, hay que ver los sectores en los cuales hay más desempleo. Entonces, hay sectores demográficos en los cuales hay más desempleo. Por ejemplo, el desempleo juvenil está bastante alto. También el Mujeres. desempleo de Sí, gente de mujeres. mayor edad, por ejemplo. Sí. Lo otro es ver el tema geográfico. Hay regiones donde hay más desempleo que en otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras más quirúrgicas se pueden hacer las medidas, más efectivas van a ser. Por ejemplo, si hay una región, como por ejemplo la región del Maule, que tiende a tener un desempleo bastante alto, por ejemplo, ver qué tipo de incentivos y qué tipo de estímulos se puede hacer específicamente para la región del Maule, que pueda tener que ver con rebajas de impuestos, desarrollo de ciertas industrias, apoyos a ciertos temas logísticos, inversión pública en ciertos sectores de la región del Maule. En ese sentido, eso podría ayudar y ser muy precisos en la forma en cómo se ayuda a esto, de modo que no sea un ofertón y regalar bonos aquí y allá, sino que sea una cosa mucho más enfocada en los sectores
que de verdad necesitan un estímulo especial de parte del Estado y una regulación especial. Perfecto. Bueno, es siempre interesante conversar contigo, Juan. Juan Nagel, académico, profesor, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, que nos ha aterrizado y ahí ver uno cómo toma estos números que salen y sobre todo lo que tiene que ver con las personas, cómo voy ahí con el tema del empleo, con las posibilidades de los sueldos, sí, con las posibilidades y con las medidas también que a veces se ponen sobre la mesa. Te queremos agradecer siempre la gentileza de conversar con nuestro programa. Muchas gracias, Juan. Cuando quieran, muchas gracias, muchos saludos. Que estés bien, que chao, estés chao. muy bien. Oye, a la vuelta de comerciales, Tamara, vamos a hablar de una polémica que armó el presidente Boric en su cuenta pública ante el tantas Congreso. Polémicas que hay. Sí, es que me gusta esto de los fact-checking, de revisar sí, lo que se dice ahí y si es correcto o no, porque exacto, en la política hay harto de repente datos que no es correcto. No es correcto. Y él tiró el dato de que en su gobierno la tasa de informalidad laboral había llegado a los niveles más bajos. Y salieron todos los fact-checking de diarios, todo, y todos coincidieron que no, pues no es así. Que no era así. Ahora, igual la comparación es un poquito mañosa porque llegó a niveles más bajos en otro gobierno, pero en pandemia. Que efectivamente claro, ahí se congeló todo. Entonces sí, también es un poquito medio mañoso en la comparación. Pero bueno, pero correctamente es un dato falso. ¿Ah? Bueno, de eso vamos a conversar a la vuelta con un experto que vamos a hablar, pero yo creo que el fondo de eso es hablar de la informalidad laboral. Totalmente, que es un temazo que está afectando obviamente a ese sector. Bien. Hagamos un comercial y volvemos con más noticias. Nos vemos. Hola Roberto, bien, aquí estamos viendo lo que está pasando con el mercado laboral, que es justamente uno de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Sí, pues en el primer bloque hablamos del crecimiento económico de abril, el IMASEC y su implicancia en el empleo. Una de las variables que hemos discutido en el último tiempo es la tasa de informalidad. ¿Viste que el presidente Boric en el domingo, en su discurso, en su cuenta pública, lanzó una frase que todos los fact-checking de diarios, de medios de comunicación digitales señalaron, eso no es correcto. Él dice, hemos bajado las tasas de informalidad laboral a niveles históricos. Y ahí se notó, no, eso es falso porque para la pandemia hubo niveles más bajos. Entonces se ha generado una discusión porque algunos dicen que no es comparable porque en la pandemia son cifras que están un poco llevadas por el tema de una anormalidad como es una pandemia. Una crisis sanitaria, claro, que generó tanto desempleo, tanta informalidad. Exactamente. Ahora yo creo que más allá de si es correcto o no lo que dice el presidente, porque efectivamente ahí va a valer el prisma por el cual uno lo mire, yo creo que siempre es importante hablar de la informalidad laboral porque estamos en torno al 25 o 27%, de ahí nos hemos movido y sigue habiendo harta informalidad laboral y se crean muchos empleos que son informales. De eso vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado. Es Cristian Fleiderman, él es director comercial de la consultora ADECO. Cristian, qué gusto de tenerte en nuestro programa con peras y manzanas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. No, gracias Hola a ti a todos y también la audiencia. Gracias a ti por recibir nuestro llamado. Y bueno, preguntarte entonces, la primera, entremos un poco a la polémica y después entramos al fondo. ¿Tú compartes lo que dice el presidente de que estamos en los niveles más bajos en la historia de informalidad laboral? ¿O estás de acuerdo con los fact-checking que ha habido de que no, simplemente para la pandemia hubo niveles más bajos en torno al 23% y por lo tanto no es correcto lo que ha señalado el presidente en su última cuenta pública? ¿Cuál? Mira, yo creo que el dato mencionado por el presidente Boric hay que leerse con bastante cautela, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si bien efectivamente hubo una baja de alguna manera una baja en el índice mismo de la tasa de informalidad, los economistas también siempre revisan otros índices que son bien relevantes a la hora de hablar de temas de empleo, de informalidad, etcétera, etcétera, que es básicamente lo que se informa de cuántas pensiones se están pagando. Y son datos que efectivamente seguimos con harta preocupación porque hoy en día la curva nos dice que seguimos o sea, si bien hay índices un poquito a la mejora, seguimos con una brecha bastante grande en el tema del empleo formal en Chile. Y Cristian, entonces hay que leerlo con cautela. Ya.
Cristian, y en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque nosotros estamos viendo y hemos estado monitoreando las cifras constantemente de la tasa de informalidad. Actualmente la tasa está en un 25,8%. Trimestres anteriores la tasa había llegado incluso al 27%. Ha sido una tasa alta, ha bajado muy poquito, como tú lo decías, pero no quizás ahí con los datos que entregaba el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero ¿qué se puede hacer para poder bajar esas cifras? Porque 25,8% sigue siendo un número alto, considerando también lo afectado que se ha visto el mercado laboral en el último tiempo. ¿Cómo se puede bajar ahí la informalidad? Mira, Bárbara, tú bien lo dijiste, estamos hablando de tasa de informalidad de un 25,8%. Estamos hablando que 1 de cada 4 personas trabajadoras en Chile está trabajando bajo un régimen informal. O sea, 1 de cada 4. Aquí hoy en día somos 3 personas hablando acá. Si agregamos una cuarta persona, esa persona probablemente estaría en un régimen informal, lo cual es una tasa súper, súper elevada. ¿Qué hacer? Allí yo creo que hay múltiples ideas, hay múltiples formas de atacarlo. Yo creo que aquí sí o sí hay que hablar de un enfoque integral para poder atacar el tema de la informalidad. ¿Y con qué me refiero con un enfoque integral? Me refiero a entrega de incentivos concretos a las pymes para lo que es la formalización del empleo. O sea, todos sabemos que para una pyme el contratar a una persona es difícil, es caro, por así decirlo, y por ende tienen que haber mecanismos de apoyo a las pymes para poder ir atacando el tema de la formalización. También hay que fomentar las alianzas público-privadas. Esto no se va a resolver tan solo con el empresariado, ni tan solo con el mundo público. Esto tienen que haber instancias público-privadas para poder ir trabajando el tema de la informalidad. También se tienen que ir promoviendo programas de capacitación a las personas para poder ir tornando a las personas, entregándole formación, entregándole capacitación, entregándole herramientas para poder ser más productivas y que por ende pueden aportar más desde la formalidad. Por último, y creo que es no menos importante, sí o sí tiene que haber también una mayor fiscalización con respecto a esta informalidad. O sea, aquí de alguna manera la fiscalización es clave para poder ir atacando a aquellas empresas que hoy en día no estén entregando una formalización a sus empleados, o también incluso a el comercio ambulante, distintos sectores que hoy en día sabemos bien que se caracterizan por tener un empleo bastante informal. Claro, ahora, Cristian, yo creo que es súper importante, este programa se llama Con Pera y Manzana, llegar a la gente que está mirando este programa y explicarle por qué nos preocupamos de la tasa de informalidad laboral, porque esto es tema, porque lo pone el presidente, porque siempre lo estamos mirando, porque en la medición del empleo del INE entrega el número de personas que están bajo la informalidad laboral, que es básicamente el tema de tener la posibilidad de un contrato, ahorro previsional, licencia. Seguridad social, seguridad claro. social. Claro, es por ahí donde, esa es la importancia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú eso? Tal cual. O sea, hoy en día el hecho de estar en un régimen informal tiene múltiples problemas, ¿ya? Múltiples problemas, múltiples riesgos. Está el tema de la cobertura médica. Hoy en día está bien en boga el tema de las licencias médicas, pero igual, o sea, el tema de la cobertura médica es un tema no menor, y una persona en un régimen informal no tiene esa cobertura médica. Está el tema de poder acceder a lo que recién hablamos, el tema de las licencias, ¿ya? Está el tema de la falta de ahorros provisionales. Nosotros sabemos bien que acá en Chile tenemos un grave problema con las pensiones, y en parte ese problema viene dado por el tema de la informalidad, y así le suma y sigue una serie de factores que son súper, súper complicados y finalmente terminan generando detrimentos para el fisco, terminan generando presiones al sistema de pensiones, al sistema de salud, etcétera, etcétera.
Y Cristian, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Te lo pregunto porque tenemos dos miradas. Yo, al menos cuando me toca reportear en la calle y conversar con personas que son ambulantes, comerciantes ambulantes, que trabajan en medio de la informalidad, me dicen que muchas veces no hay muchos incentivos por parte de las grandes empresas para poder trabajar en esos sectores, pese a que hay un contrato, obviamente, y que es formal, pero incentivos económicos. Dicen que los salarios son muy bajos y que muchas veces ganan más dinero trabajando de manera informal. ¿Qué se puede hacer ahí para poder compensar eso también? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con algunas comunas como Estación Central, como Recoleta, que ya están prácticamente invadidas con la informalidad? Tú mencionabas el tema de las fiscalizaciones también, que probablemente eso puede ser importante, pero aquellos municipios no dan abasto ya con tanto comerciante ambulante, entonces quizás hay que aumentar ahí las fiscalizaciones. Por eso te hablo como de estas dos aristas, como una, aquellas personas que no quieren trabajar de manera formal por un tema de sueldos, y otra, aquellos ambulantes que están abordando ahí las comunas de Recoleta, Estación Central, y que quizás debería haber una política de mayor fiscalización para esos sectores. Claro. Mira, ahí a nivel de o sea, cómo poder abordarlo de nuevo, está el tema, para mi gusto, el tema de la formación, de alguna manera la capacitación de las personas para poder tornarse en personas que sean más productivas para la empresa formal, de nuevo es bien clave. Todos sabemos bien que el tema de la informalidad efectivamente arrastra de alguna manera este cáncer de que pucha, hay personas que están muy acostumbradas a estar remuneradas en efectivo, que reciben una remuneración diaria y que finalmente se da esta percepción de que estoy recibiendo de alguna manera, un mayor incentivo monetario en el día a día. Pero ahí es donde, de nuevo, las personas no tienen todo el conocimiento con respecto a los beneficios de estar contratado de manera formal. Por eso insistimos ahí que el tema de la formación de las personas es clave, es muy importante. El incentivo a estar contratado de manera formal en una empresa trae estos beneficios que les decía, o sea, trae el tema de la cobertura en salud, trae el tema de la cobertura en las pensiones, trae el tema de las licencias médicas, trae el tema, o sea, trae múltiples beneficios que quizás en el día a día uno no lo valora, pero sí es claro que la persona ante la más mínima enfermedad, ante la más mínima ya llegada a la hora de jubilar, va a tener clarísimo que el hecho de haber estado contratado es una mucho mejor opción que estar trabajando de manera informal. Claro, bueno, efectivamente muchas personas quisieran estar contratadas y no lo pueden hacer y finalmente ellos dicen tengo que parar la olla y me pongo con un carrito, un paño, por ahí también ya algo más complejo como los llamados toldos azules, los barrios comerciales de Santiago o en regiones o vendo ropa por internet. Es un tema que tiene varias complejidades. La economía tampoco está generando tanto empleo. Yo quería preguntarte, porque ustedes en ADECO, estamos conversando con Cristian Freiderman, el director comercial de ADECO, sobre la informalidad laboral, a propósito de esta polémica que lanzó el presidente Boric con las cifras de informalidad laboral. Ustedes han planteado como una posible solución el tema de los servicios transitorios, que son empleos temporales con contratos que podrían ayudar a formalizar, por ejemplo, el trabajo entre jóvenes, mujeres, migrantes. Cuéntanos de esto, de este esquema y cómo podría ser también una medida que pudiera solucionar este tema que estamos hablando. Claro, nosotros en ADECO, te cuento así, en breve resumen, somos una empresa que de alguna somos un partner estratégico para los equipos de recursos humanos y prestamos múltiples servicios, dentro de ellos el tema de los servicios transitorios, ¿ya? O de alguna manera trabajos temporales, que también son conocidos. Para que te haga una idea, nosotros ofrecemos hoy en día, más o menos, tenemos del orden de entre 10.000, 12.000 personas que están trabajando, no todas ellas bajo temas de servicios transitorios, pero es una cantidad de empleo súper relevante. ¿Podríamos dar un ejemplo, Cristian, de un empleo transitorio de estas características? No sé, se me ocurre, por ejemplo,
Un bodeguero contratado para el Cyber Day, por ejemplo, con un contrato de 3 meses. Tal cual. ¿La chunté? Hoy en día la chuntaste, pero a la perfección, Roberto. Efectivamente, las empresas logísticas, ahora que estamos en pleno Cyber Day, Cyber Week, etcétera, son empresas que, imagínate, el tema de su venta muchas veces en este periodo se multiplica por 2, por 3, por 10, claro. Y son momentos que ellos como empresa no son capaces para poder responder ante esa demanda con su propia nómina, sus propios empleados. Entonces, para eso recurren a empresas como Adecco, que tenemos una fuerza importante de reclutamiento y selección de talento, y ponemos a disposición de estas empresas personas que están por un tiempo acotado, por eso son empleos temporales, y les da una primera entrada a poder trabajar con esa empresa. Entonces, ¿qué mejor para una empresa de contar con talento, contar con personas que están por un periodo acotado, a prueba, por así decirlo, que aprovechamos la forma de capacitarlos, de darles herramientas, y de finalmente, si es realmente un talento que calza con los requerimientos de la empresa, lo más probable es que ese talento termina siendo contratado por la empresa. Entonces, es una puerta de entrada ideal al mundo laboral. Y aquí hablamos mucho de jóvenes, mujeres. Nosotros, para que te hagas una idea, más o menos del orden de casi un 40% de las personas que nosotros empleamos en servicios temporales son mujeres. ¿Ya? Hablamos de segmentos con algún grado de vulnerabilidad. Entonces, al final, o sea, es un beneficio súper bueno que pueden contar estas empresas para poder responder. Que es importante. Y tienen contrato, que es lo mejor. O sea, me llama la atención, bueno, más bien encuentro muy positivo el dato que entregabas de que se contrata un 40% de mujeres, pensando también las cifras de informalidad por sexo, si las vemos y las revisamos, al menos la tasa de informalidad laboral de las mujeres es de un 27,3% versus las de hombres, que es de un 24,7%. Así que ahí es importante también que se ayude a poder disminuir esa brecha contratando también mujeres en Adecco. ¿Y ahí cómo lo tienen que hacer las personas? Cuéntanos un poquito cómo, si es que alguna persona que nos está viendo en este minuto y está buscando empleo, cómo lo puede hacer, cómo se pueden acercar a Adecco, tienen que mandar el currículum a través de un correo, a través de una plataforma. ¿Qué hay que hacer? Que nos manden un WhatsApp. No, a ver, nosotros tenemos una página web, adecco.com/cl, pero finalmente www.adecco.com, donde nosotros ahí tenemos publicado gran parte de alguna de estas oportunidades o vacantes que tenemos disponibles a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y si no, también tenemos múltiples redes sociales. Nosotros trabajamos o tenemos páginas en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, obviamente, en TikTok. O sea, somos una empresa muy activa en redes sociales. Que tratamos, tal cual, somos muy activas en redes sociales, que tratamos de mantener una cercanía con todo, al final, ojalá con todos los trabajadores de Chile. Uno de nuestros motivadores en Adecco es que de alguna manera queremos transformar el trabajo en Chile. Y eso sabemos bien que lo hacemos como todos los chilenos. ¿Ya? O sea, nosotros creemos mucho que el trabajo mueve las vidas y no tan solo economías. Entonces, queremos generar esta cercanía con las personas, de mostrarle oportunidades laborales de valor, de mostrarle oportunidades laborales que calzan con su perfil, con su zona geográfica, con su sexo, con sus motivaciones, etcétera, etcétera, para poder ofrecerle esta primera puerta de entrada al empleo formal. Perfecto, claro, que es el tema de los servicios transitorios o empleos temporales con contrato. Bueno, Cristian Freiderman, de Adecco, director comercial de Adecco, conversando con nosotros de este tema también muy interesante, muy importante, como la informalidad laboral. Hay que tratar de bajarla lo más posible, más allá de quien se arroje las cifras menores. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nuestro programa. Muchísimas gracias, Roberto y Bárbara, encantado. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias. Chao. Oiga, Barbarita, al final del programa le tengo una pregunta.
¿Qué pregunta? A ver. ¿Ha comprado algo en el cyber? No, nada. ¿Nada? Nada. No, ¿Y es que usted no me que es quiero compradora tentar. compulsiva? No me quiero tentar todavía. Pero No. quedan poquitos días. Mañana, hasta Hasta mañana. mañana es pues sí, sí, pues po. hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Ahí se acaba. No, Yo no he compré comprado un nada. perfume, me ¿Usted salió a qué mitad de precio. Ah, Sí, barato. para andar bien perfumado. Ya, está bien. Siempre hay que andar bien perfumadito. No, yo anduve mirando pasajes. Pero. Ah, sí, pues pasaje entre los más vendidos. Sí, pero yo creo que voy a esperar el próximo Cyber. Igual habían hartas ofertas. Sí, debo porque admitir. estos son con ofertones principalmente para hasta Algunos. septiembre, qué sé yo. Sí, O no sea, tengo más pensado entre viajar al vacaciones, menos en invierno esa y fecha. septiembre. Sí. En cambio, después el otro que es el Cyber Monday. Que el se otro empieza como en octubre, Sí, si no me es en equivoco. octubre. Eso Ahí ya hay sería para el vacaciones, verano. sí. Sí. Así que Ahora, vamos a esperar pero el para la próximo. vacación de invierno podría pegarse un piquecito a Brasil, que Brasil está barato. Brasil Súper está barato. muy barato. Y Colombia también hay Y cosas ahora que baratas. estábamos viendo el tema de Argentina, que ahora van a exigir seguros. seguro de viaje Sí. para Argentina. Así que si viajan a Argentina van a tener que comprar su seguro. Ahora uno siempre viaja con seguro. Sí, ¿no? la mayoría de las si vais con personas. cabros chicos, sobre todo. Sobre todo, y que es Sí. importante. Pero yo creo que ahora hay que hay que saber que al menos para Argentina hay que tener el seguro obligatorio sí o sí. Bueno. Ya, pues bueno, ha estado bien interesante el programa de hoy con estas temáticas que tienen que ver con el mundo laboral, con esta economía que a veces se ve tan lejana, pero que nos involucra en decisiones a diario. Barbarita, gusto de verla y trabajar con usted en este programa. Igualmente, pues, Roberto. Nos vemos. Esto ha sido con Pérez y Manzana. Que les Que vaya esté muy muy bien. bien, chao.